Hola, mi nombre es Lisbeth y el día de hoy vamos a hablar sobre los huesos de la mano. La mano está compuesto por tres grupos óseos: el carpo, el metacarpo y las falanges. El carpo está conformado por 8 huesos cortos que en conjunto forman una concavidad anterior por el que se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos. Este carpo está compuesto por dos hileras, una superior y una inferior. En la hilera superior encontramos de lateral a medial los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Presentan un cuerpo y en su parte posterior, en su extremidad inferior, son anchos y en su extremidad superior eh, afilados. En su cara lateral medial limitan los espacios interóseos donde se insertan los músculos interóseos y un borde lateromedial y anterior cóncavo. En la parte lateral encontramos el hueso escafoides. En su cara anterior encontramos una tuberosidad del hueso escafoides en el que se inserta el ligamento colateral radial del carpo. En su cara superior se articula con el radio. En la cara medial, en la parte superior se articula con el semilunar y en la parte inferior se articula con el hueso grande. En la cara inferior se articula con el trapecio y el trapezoide, y en su cara lateral pasa el nervio radial. El hueso semilunar en su cara anterior es convexa, en su cara posterior es casi plana y las dos son rugosas. En su cara posterior se articula con el radio, en su cara lateral se articula con el hueso escafoides, en su cara inferior lateralmente se articula o se une con el hueso grande y mediante una superficie estrecha se articula con el hueso ganchoso y su cara lateral se articula con el hueso piramidal. El hueso piramidal en su cara superior se articula con el disco articular, en su cara inferior tiene una conexión con el hueso ganchoso, en su cara lateral se articula con el hueso semilunar, en su cara medial tiene un vértice medial rugoso, en su cara anterior presenta una superficie articular para el hueso pisiforme y en su cara posterior se presenta una saliente rugosa transversal denominada cresta del hueso piramidal en el que se inserta el ligamento colateral cubital del carpo. El hueso pisiforme en una cara posterior presenta una conexión con la cara anterior del hueso piramidal. En su cara lateral presenta un surco para la arteria cubital y en su cara anterior se presenta la inserción del músculo flexor cubital del carpo y el músculo abductor del meñique en su parte inferior. Hueso trapecio, en su cara anterior encontramos un surco por donde se desliza el tendón del músculo flexor radial del carpo, que está limitada por la cresta saliente denominada tubérculo del hueso trapecio. En su cara posterior, que es rugosa, presenta desde su extremo lateral a medial el tubérculo para las inserciones ligamentosas. En su cara superior se articula con el hueso escafoides, en su cara inferior se articula con el primer metacarpiano y en su cara medial se articula en su parte superior con el trapezoide y en su cara inferior con el segundo metacarpiano. Y en la cara lateral es rugosa. El hueso trapecio en su cara anterior y posterior es rugosa, en su cara superior se articula con el escafoides, en su cara lateral se articula con el trapecio, en su cara inferior se articula con el segundo metacarpiano y en su cara medial se articula con el hueso grande. El hueso grande en su cara anterior es rugosa y en su cara posterior se prolonga por la apófisis del hueso grande. En su cara
superior se articula con el hueso escafoides y el hueso semilunar. En su cara lateral, en su extremidad superior se articula con el escafoides y en su extremidad inferior con el trapezoide. En su cara medial se articula con el hueso ganchoso y en la cara inferior presenta una superficie articular para articular al metacarpiano segundo, al tercero y cuarto. Hueso ganchoso en su cara anterior presenta una saliente o gancho, en su cara lateral un surco carpiano, en la cara medial la rama profunda de la cubital, en la cara interomedial el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Su cara posterior es rugosa, su cara, superior se articula con el piramidal, en su cara lateral se articula con el hueso grande, en su cara inferior lateralmente se articula con el cuarto metacarpiano y medialmente con el quinto metacarpiano. El metacarpo constituye el esqueleto palmar y dorsal de la mano. Está constituido por 5 huesos largos denominados metacarpianos y que de lateral a medial son el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. En su parte superior se articulan con la segunda hilera de los huesos del carpo y en su parte inferior con las falanges proximales de los dedos. Existen espacios que se les denomina espacios interóseos. Presenta también una base que en su cara superior se articula con los huesos de la segunda hilera del carpo. En su cara lateral medial se relacionan con los metacarpianos vecinos y en la cara palmar y dorsal se insertan músculos y ligamentos. Presenta también una cabeza que en su cara inferior se articula con la falange proximal que le corresponde y una cara medial y lateral donde presenta un tubérculo en el que se inserta los ligamentos colaterales de la articulación metocarpofalángica y en una cara dorsal que es rugosa y una cara palmar que ocupa gran parte de la superficie articular. Tenemos al primer metacarpiano que en su base se relaciona con el hueso trapecio. De anterior a posterior es aplanado y cóncavo, convexo transversalmente y es el hueso más corto y voluminoso de todos. El segundo metacarpiano es el hueso más largo de todos. En su base se bifurca 2 tubérculos, lateral y medial. En su parte posterior se encuentra una base triangular donde se inserta el músculo extensor radial largo del carpo y en su ángulo superior se encuentra una saliente denominado apófisis estiloides del segundo metacarpiano. El tercer y cuarto metacarpiano presenta en su cara lateral y medial en su base una superficie articular. En su cara dorsolateral se presenta la apófisis estiloidea del tercer metacarpiano. En su cara dorsal se inserta el músculo extensor radial del carpo y el cuarto metacarpiano es más delgado que el tercer metacarpiano. En el quinto metacarpiano, en la base, tenemos una carilla lateral, articular lateral, y en la cara medial tenemos un tubérculo para la inserción del músculo extensor cubital del carpo. Tenemos a los dedos que se dividen en falanges proximal, medial y distal, a excepción del dedo pulgar que solo tiene una falange proximal y una distal. Estas falanges ayudan a la extensión y flexión de los dedos. Bueno, esto ha sido todo sobre los huesos de la mano y espero que les sirva y les guste. Gracias.